Pero ahora ya está. Sí, lo que pasa es que la resolución está altísima, ¿no? Bueno, está, no importa. Vos sos raro, Johnny. Sí, sí, medio raro, sí, sí. Vos tendrías que estar acá, Carlito. No sé qué pasó, está todo igual. Lo único que cambiamos fue de una pantalla porque nos queda más fácil, porque así. A mí me parece que hablando. Usábamos la. O sea, La televisión. usábamos La la Smart. tele, porque una tele grande, no es tampoco muy grande, una 50 pulgadas, entonces vemos todo grande y mirábamos para arriba. Entonces, para nosotros nos parece falta de respeto estar mirando para arriba y no mirando para acá donde está la cámara. Entonces, Aunque igualmente no miramos la cámara. no miramos la cámara, pero estamos ahí, ¿viste? El chat está acá, es como que si estuvieran mirando ustedes. Así que bueno, perdón, hay un montón de chat para arriba que yo no voy a ir para allá, pero sé que hay un montón de gente conectada. Sé que está, a ver, uno que dijo que era biólogo, todo, que ya me contacté con él y todo. Me sirve muchísimo por el tema de saber de la pesca y qué sé yo, un montón de cosas. No sé qué pasó acá. No, perdón. Bueno, les cuento un poquito rápido. Tuvimos dos concursos hace muy poquito. Uno fue el concurso de la burriqueta, organizado por el Carlito y yo, nosotros los pesqueros, la currica y los pesqueros, que salió espectacular. Hubo una queja, que esa queja, obviamente, ¿qué hace la gente hoy por hoy? Bueno, es más fácil publicarlo que decirle personalmente a la persona, decir, mira, a mí me pasó tal cosa y me gustaría que... No, entonces es más fácil publicarlo para que la gente se entere y después llegan... es al cohete eso. Donde dijo, la regla número 8, la regla número tal no se cumplió porque el tipo entró al agua y nadie dijo nada. Bueno, hubieron 8, no solamente uno, 8 que fueron descalificados del concurso de la pesca de la burqueta. 8, no fueron ni 6, fueron 8. Los que ingresaron al agua con el water, que estaba prohibido, estábamos, todos los fiscales tenían el reglamento allí, y dice, mira, esta es una advertencia, si entras de vuelta, se descalifica. Entraron, se descalificó, siguieron pescando, obviamente, porque no lo podemos correr, las playas, como todos saben, es pública, que sigan pescando, pero no tienen derecho a ningún premio. Obviamente que perdieron la plata que pusieron, y aparte hablamos con ellos. Faltó solamente uno que yo ya lo tengo acá, tengo la fotito de él, que les concurre mucho la currica, que yo quiero hablar personalmente con él, que fue el que publicó. O sea que nosotros cumplimos con ese trabajo, pero está. De 780 personas, que se queje uno, no hay problema. Para nada. No hace nada eso. Bárbaro, fue un concurso espectacular, salió todo redondito, la verdad que de 10. Nos encantó. Y referente al concurso de pesca variada que hubo en la playa del Cerro, cumpliendo su 73 aniversario en la playa del Cerro, para quien conoce la playa del Cerro, la playa o el club, la verdad es hermoso. Yo soy socio hace más de 2 años, ¿no? Sí, mucho más, capaz que 3, 4 años. Y fue un concurso espectacular. Pesca variada, hubieron creo que 5 parejas, porque era pesca en dupla, pareja no, pesca en dupla, y bueno, hubieron 5 que se pescó, una de ellas tuve la bendición de Dios pescar yo también. Entonces, como fuimos 5, entre nosotros hubo un sorteo, etcétera, y bueno, está. Nosotros salimos tercero con Carlito. Miren acá qué hermoso, la verdad que el detalle que tuvieron ellos, un detalle espectacular. Nos trajimos este anzuelito, ya empatillado, ¿no? Está 73 aniversario, que este club tiene una historia, pero espectacular. Pero yo sé que hay mucha gente que no lee mucho, no le gustan los libros, le gustan más las redes sociales, porque de repente dice, a ver, ¿cómo se pesca la talarira? Y te sale 50.000 youtubers mostrándote cómo te pesca la talarira, y yo busco el librito me gusta más. Bueno, en realidad, ni siquiera los del club, busqué a 3 o 4 veteranos allí para preguntarle y digo, esta me van a contestar. No del club, pero sino que nacieron y son de la zona. No voy a decir su nombre porque si no queda mal, pero no sabían.
pero el club se inauguró con 24 pescadores, o sea, era un grupo de pescadores, ¿no? Vamos a suponer que Gabriel apareció Eduardo Silva, bueno, Alison, Jacoba, bueno, Fernando, nos juntamos 24 y digo, vamos a hacer y no era ahí a donde está, era más arriba. Y pagaban 50 centésimos, pero 50 centésimos nuestros, 50 centésimos, en aquella época de 1951, mensual lo pagaban. Y ahí a donde se inició el club. Esos pescadores iniciaron esa iniciativa y bueno, el club se inició y bueno, y hasta el día de hoy. Hoy cuenta con más 300 socios y vamos a hacer muchísimos más, pues yo voy a hacer lo posible de juntar más gente. Pero no porque quiera juntar más gente o porque yo sea de acá. Tiene unos salones espectacular. Tiene un salón que creo que es hasta 200 personas para cumpleaños de 15 que está espectacular. En el sentido de que tienen vajilla, tienen silla, mesa. Lo único que tienen que llevar es la discoteca. Tienen olla, tienen Tiene de cubiertos. todo. Tienen la churrasquera. Hay todo. O sea, es ir y listo. No precisamos más. Y también para reunión de amigos tienen un club chiquito que creo que es hasta 50 personas. Que creo hace poco nos juntamos hace poco no, pero hace ya unos meses nos juntamos con unos amigos ahí, hicimos comida de olla, hicimos asado, donde se bautizó el padrino, que el padrino es padrino hoy. ¿A ustedes le parpadea la pantalla o solo a mí? Porque acá me parpadea la No, pantalla. parpadea así. ¿Sí? No, pero yo le pregunto a ellos. Así que algo interesante, ¿eh? El club se inauguró en el 5 de junio de 1951. Nada más y nada menos. Bueno, Gabriel, vos, Gabriel, la verdad, yo no te conozco, te di 2 abrazos. En el no, en el segundo concurso de la burriqueta y en el tercero. Y a tu señora. Y la verdad que nos encantás vos, la forma de ustedes ser, nos encanta. Buenas noches, mirá mi patrona apareció ahí, Liliana Suárez. Buenas noches, ¿cómo anda? La única patrona que tengo en la currica. Única. El Carlito no. Mi patrona, la Lili. Te mando un besito, Lili, te quiero mucho. Federico dice, ay, Carlitos, mando saludos. Con respecto al concurso, siempre hay alguna persona que no conforme. No, a ver, lo voy a explicar de nuevo. La persona se quejó bien, no se quejó mal. Él estaba pescando acá, el que estaba al lado mío y el que estaba a mi izquierda ingresaron al agua a pescar. Pero fueron a... ¿Qué pasa? Los fiscales vinieron y le dijeron, gente, está acá, mira, no se puede ingresar, esa pie seco, no se puede ingresar al agua para hacer los lances. No dieron pelota, entraron al agua y fueron descalificados. Se comunicó a los jueces y listo, fueron 8 personas y no participaron de premio ni nada. O sea, no es necesario eso, ponerlo, no sé, yo tengo un problema con Raúl Rocha y yo lo publico así porque Raúl Rocha se afana los lechones del vecino y los ven. Yo no tengo que publicarlo eso. Ojo, que lo que estoy diciendo es una joda, ¿no? Pero traidor. Traidor. No, la Lili, mi patrona. Oh, no. Vos sos, ¿sabe qué? Vos sos mi dupla de pesca. ¿Me entienden? Es un tema eso. Lo que pasa es que hoy por hoy de repente, yo qué sé, no vamos a hablar de la currica porque saben que promocionamos la currica y 4 canales más, que es Cangrejo Rojo, al líder de la pesca, mi familia, que es reparación de bote y calla, y el pesquero que se encuentra allá para el este. Pero, imagínense si pasa en otra casa de pesca eso. Queda feo. ¿Eso qué estamos hablando? ¿Te estás perdiendo la conversación? No, ¿Estás me conmigo? estoy perdida, sí, ¿no? Bueno, está, a ver. ¿Con los patrones o qué? Claro. Ah, Lo primero que hace en vez de hablar con la persona, pues ya, el tiempo aquel del hombre ya se fue, ¿no? O sea, hay que ser un poquito así de hombre, pero así.
O tenés un problema con alguien, vos lo resolvés con la persona. Yo qué sé, tengo un problema con Carlito, yo voy y lo resuelvo con Carlito. O tengo un problema no sé, con Fernando Ojeda, que lo ve ahí, voy y hablo con él. La Es próxima vez dame una tijera a mí, Carlito. porque, claro, hoy por hoy no, porque Carlito me vendió camarones de este coso. No, vas allá y le decís, mira, este camarón que me vendiste está quemado, porque a veces pasa en el freezer, pasa mucho tiempo, sacás de abajo cosas, que yo me traje como 2 o 3 cajas de allá que estaban quemados. Hubo un cliente que llegó, digo, no lo tomás a mal. Él se llevó como 200 gramos, digo, mira, tengo una caja acá, pero están quemados, eso es de regalo. Si no tenés ningún problema, podés llevar, sí, y lo llevó. Y pescó. Yo me traje una caja para mí, pesqué 65 burriquetas con los quemaditos. Ahora todos quieren camarones quemados. No es yo te quiero, dice Carlito. Sí, ya vi. Ah, mira, es traidor también, sos un No, traidor. la próxima vez que me dé la tijera a mí, digo. Una tijera a mí. Bernabé Sosa dice, estamos al lado del que pescó la más grande. Estaba tomando mate con la patrona a 8 metros de la costa. Sí, ¿y estabas con tu hija, era? No me acuerdo ahora. Sí, Sí, creo que sí. estaba con la hija. Estaba con la hija. Llevó un dorado como de 15 kilos para carnada. Digo, ¿este que va a pescar? Todas las burriquetas de la costa. ¿Cómo andaba Bernabé? ¿Qué pesquitas se mandaron? ¿No son sopas? Sí, sacamos unas cuantas. Vos sabés que a Noelia le tuve que tirar, hacer lance sin carnada porque estaba insoportable. No se meta con los pesqueros que se quema todo, dice. A la lista negra. No, no pasa nada. A mí, o sea, yo qué sé, el valor del... ¿Dónde está el valor del hombre? Yo me acuerdo que... Sí, ya sé, Carlito. Antes me acuerdo que cuando yo tengo un problema con alguien, vos lo resuelvo. Ojo, no estoy hablando de resolver con piñas y agarrarse a puñalada. No, no. De decirle, mirá, a mí no me gustó tal cosa que hiciste. O no me gustó tal osa. O tal otra. Y se resolvía ahí en eso, ¿viste? Hoy no. Hoy... y ya se agrega una cosita más, ¿no? Y ya sé, vamos a aprovechar que estamos escribiendo y es fácil. Y como es fácil escribir, y bueno. Pero yo la persona la conozco, ya la voy a encontrar en algún lugar. Posiblemente en la Currica, porque ha ido a comprar allá. Y vamos a hablar con él. Se quejó en Instagram, se quejó en Facebook, se quejó, faltó hacer el anuncio nomás. Y yo en los 3 lugares lo vi y los 3 lugares le contesté. Esas personas fueron descalificadas. O sea, antes de comentar, nosotros tenemos que darnos, por lo menos, a ver, preguntar a ver qué pasó. Aparte tenés un fiscal atrás. Llamá al fiscal, escuchame, mirá, a mí me parece bárbaro. Soy Tiago, Gustavo, tengo una historia de Tiago y Gustavo. Yo les dije a Kevin que mañana hay asado. ¿Qué? ¿Vieron los pescadores que estaban con nosotros? O nosotros con ellos, porque es lo mismo. Estaban pescando perdón, Gustavo, ¿no? Pero a veces, saber un poquito nomás nos ayuda a pescar, un poquito. No es necesario saber todo porque yo no me la sé todo, porque si no, no estaría acá. Porque yo aprendo con ustedes. Y ustedes algo aprenden conmigo. Estaba pescando con una sola 3/0 y un camarón comprado en un supermercado. El camarón en supermercado sirve, claro, sirve para comer. Hacer esos buenos guisitos ahí, preparar. Está espectacular. Pero la carnada o el camarón, el langostino que venden en super o en lugares Ah, estás hablando como de el que... Puerto Buceo, de repente que venden mariscos, todas esas cosas. Eso no sirve para pescar, porque eso tiene que tener un conservante natural, obviamente, para conservarlo. Pero para la pesca no sirve. Y ellos estaban usando un camarón blanco raro que largaba con una tinta azul. Y yo le dije, bueno, creo que le arrastra la carnada y el anzuelo. Estaba pescando un anzuelo 3/0 que era demasiado grande, las burriquetas chicas. Le regalé 3 langostinos de la currica, guarda, 3 langostinos le regalé. Le regalé 3 o 5 anzuelitos, 16 milímetros. Le armé las líneas, que estaban con las líneas. A veces hace la diferencia el armado de la línea. Hicieron los lances, pescó Tiago, pescó el papá.
Y la verdad que pasamos espectacular. Y hicieron su pesquita que hacían una semana con la cantidad de peces que hay en la vuelta, no habían pescado en todas sus vacaciones. Bueno, el otro día pescar y nosotros nos vinimos re contentos por ellos. Buenas noches, Alejandro de México. ¿Cómo andan? Disculpe que no podemos leer mucho chat. Matías pregunta cuántos metros tirás con el Lure Killer. Vos sabés que si yo te digo, te miento. No sé, pero hay veces que tiran más de 100 metros. Yo si te digo, te miento. Un saludo, Marc, de Argentina. Gracias por estar. No sé, sinceramente los metros exactos no sé. Pero yo creo que ando ahí en los 90, 100 metros ando. Hay gente que dice, no, vos tirás mucho más, no, no tiras tanto. Bueno, yo creo que ando ahí. Ando ahí. Pero yo creo que es como dice un dicho, ¿no? No es la flecha, sino el indio. Porque de repente si le das la caña a alguien que no está acostumbrado a tirar, te tira 40 metros. Pero si, por ejemplo, un ejemplo que yo doy que estoy seguro que varios lo van a reconocer es Manuel. El apellido de él ahora no me acuerdo, que él está siempre en las redes sociales. Es una persona que cuando pesca él hace un libro porque explica todo. Mira, pesqué con lisa roja, con cabeza de camarón y hice tantos metros y saqué esto porque el otro, la marea, el segundo banco. Él explica todo. Y explica así, él es cliente de la Curricay. ¿Cuál es el que se compró el Lure Killer? Ahí va, se compró el Lure Killer y yo le hice un comentario en el Facebook de una linda pesquita que hizo, sacó, no sé, como... Él no estaba pescando lo de nuestro. No era él. No. No, ese fue, no sé si para el este, una bajada de esas por ahí. Sacó Manuel Alifa. Sí, sí señor, Manuel Alifa, ese mismo. A pesar de que ser una excelente persona, es un excelente pescador y da muchísimo dato. Muchísimo dato. Y es una persona que hace el lance muy lejos. Mira que para llegar en segundo banco en playa no es changa. Y él lo llega como si nada. Y él se ve que marca las líneas cada 100 metros un nudito, no sé cómo hace, pero según él tiró como con la lura del Killer más de 130 metros. Y se hizo una pesca como de 30 y pico de burriquetas. Y fue la caña que destacó él. No lo estoy diciendo yo. Así que es una caña a tener en cuenta. ¿Es barata? No, no es una caña barata. ¿Pero es una caña buena? Sí, es una caña buena. Y la única casa de pesca que la tiene es la Currica. Por ahí también sé que anda Néstor, que lo vi pasar porque el chat va rapidito. Te mando un abrazo grande, Néstor. Espero que andes bien, la señora también. También anda el pesquero, que es una casa que promocionamos también. Un abrazo grande. El cangrejo rojo, que a veces Alejandro anda y no anda. Lo que pasa es que se llenó de plata el cangrejo rojo. No, él no es de las redes sociales. Sí, pero él estaba. De vez en cuando aparece, Se sí. compró un local nuevo, el cangrejo rojo. No anda pa' chiquita. Alejandro y Alejandra se compraron otro local. Están dentro de poco se inaugura y vamos a estar nosotros ya. Le hubiera regalado un mate, dice el Néstor. No sé en qué tema andan ahí. Víctor Salvatierra, qué grande ustedes. No entiendo eso. Lo que pasa es que, claro, me perdí muchas cosas para arriba y ahora... Y sí, no estás leyendo nada. Algo, por lo menos. Y bueno, ¿para qué estás acá? Aprovecháis ahí. No, pero... Gente, se ve bien, no se corta. Se escucha bien. Ah, pero si vas a leer, yo me voy a acostar un rato y vengo, porque mirá que hay chat. No voy a leer, pero seguí hablando que voy a ver algo que... Lo saludo y algo que haya, Bueno, no acá sé. tomando unos ricos mates con Kevin. Y ahí apareció Diego Ceris, que es de allá de la parte del este. Como yo soy del oeste. Me sale bien el acento de Punta del Este. Hernán de la Cruz también apareció. Apareció los pescapocos, por supuesto. Pesca en familia. Un abrazo Pesca Pasión y grande. Libertad.
El fanático de la pesca. el fanático, Marcelito, Y después, Matías Piris, voy a Albertico, nombrar por Atil, arribita Atilio, Alfredo, Sandra, la madrina. Sandra, La Rosario, madrina, qué pesca se mandó la madrina, Albertico, Osorio Baltasar, Jonathan Paredes. Si Jonathan, ya entré en contacto con él. Pero- Muchísimas gracias, me encanta. Biólogo. No me va a cobrar un peso para pedir datos, así que, por Antonio favor. da Silva, Raúl Rocha, Mati Corvina, Lorelei Cardoso. Diego Ceris del pesquero de allá. Mm. Quiero 2 líneas hechas con Bike con 2 anzuelos. Vamos a promocionar acá. Mati Me Piri, encantó. Mauro Pescador. Espero estés mejor, Mauro. Ya está trabajando él. Ah, ya. Y sí, claro. ¿Cómo Ah, él tiene bueno. que pagar para mirarnos? Tiene que... Claro, Mauro Pescador. sí. No, ya está trabajando él, dijo el otro día. Rosana No Álvarez, te creas todo lo que digo, che. Carmen Vázquez. Yo qué sé lo que hablan ustedes. Elvio, ¿cómo anda? Violeta Perdomo. Rodrigo. Él se llevó como 15 kilos de harinado, más o menos. Sí. Acá ya dije Rocío Mendieta. ¿Cómo andamos? Ah, mira, Rocío, ¿eh? Anda una cosita para pescar. Está loco, muchacho. Que Yo no- estaba enojadísimo, dijo pero, ella. pero ¿para qué? Rubén. Escuchame una cosa. Rubén lo que tiene que hacer es comprar yerba. Ahí está. Hay que comprar yerba ese mamate. Washington, ¿cómo anda? Amigo Washington, vamos arriba, Sí, estoy leyendo los nombres de los que dieron saludito, pero ahora no voy a leer porque si no. Bueno, Rosario, Carlos Alonso, Mariano, Antonio da Silva, Gustavo, ¿cómo anda Gustavo Maverick? Federico Pérez, Ahora se escucha mejor porque vos tenías el buzo puesto, dice. Raúl Rocha, Ay. Bernabé Sosa, Rafael Rodríguez. Ah, mirá. Carlito Silva, perdón, recién entro, dice Carlito La Currica. No lo conocemos. ¿Cómo que no? Ah, No lo conocemos. Si no decís que sos de Carlito La Currica, Carlito Silva Iris. Mirá vos. Igual no me interesa mucho a Carlito. Bueno, en A mí estos lo que me socios interesa ya- es la Lili. Ahora sí, dice Sandra, gracias. Vos nos dio un trabajo. Y eso es que lo único que Jacoba cambiamos. Morales, ¿cómo estás? De Argentina, muchas gracias. Vos. Qué grande, qué cantidad de gente. Ariel Mainar. Mira la ruta 66. Sí. No, dame para mí que mamá. Bueno, creo que están todos. Fernando Cifaldi, Walter Lemos, el negro Walter. Estaba de Raquel acompañante. Lima, la señora creo que es. No quiero casar a nadie, pero creo que es la señora del negro Walter. No digas, negro Walter. Bueno, de De Walter Lemos. Alison, Lali, Jacoba, Lali, Esmeraldo. la próxima vez que vaya Mabel solo a pescar. Lo que pasa es que tenía que levantarse temprano y ella no quería. No. El tema era el auto que se rompió, no quería ir en ómnibus. Claro, tenía que levantarse antes para ir en ómnibus. No, bueno, pasaron 17 autos por la casa de ella. Y bueno, está. Puede. Eduardo Silva dice, ¿cuándo sale el otro concurso? Me gustaría saber cuándo se da de nuevo. ¿Tienen fecha, Mazo? En septiembre del año que viene. No, el próximo concurso sí el año de septiembre. Pero va a haber otro dentro de poco que vamos a organizar nosotros. Capaz que se suma Carlito, vamos a ver si. Capaz que lo haga con la Lili yo. Lo deje Carlito aparte. Que lo vamos a hacer en Agua Dulce acá en Costa Hermosa, que el dueño habló conmigo y me dijo que quería hacer juntar Ahí está la Lili. Ahí está, viste la divina. Buenas la noches para Lili. todos. Gabriel dice que el concurso estuvo como las 2 veces que fuimos espectacular. Bah, muchas gracias. Yo cuando te vea te voy a dar otro abrazo gratis. Judy, ¿cómo anda? Judy. La Argentina. pescadora tiene un buen reel de ella. Permiso, ya vengo. Gerardo Pérez. Federico Romero. Carlos Silva. Bueno, ahora estoy mirando a ver si hay algo para... Fernando Ojeda. Bueno, Marc ya dijo Johnny ahí cómo anda Marc. Gustavo Badel. Hugo Carrera, ¿cómo anda? Manu, ¿cómo estás?
Alejandro Chávez, un saludo para, pienso yo que siguen siendo 11 integrantes. Antonio da Silva. Bueno, creo que Víctor Salvatierra. A ver, dice, para un poquito que me gustó algo. Había algo por ahí. A ver. Ya estamos ahí abajo casi. Ahí. A 20 metros mío había un pescador que lo vi varias veces que se metió al agua para lanzar. Nunca se me ocurrió denunciar. Primero para mí, no sé... Para mí no hace la diferencia en la pesca y otra para eso estaba. Sí, está, pero... No, Fernando, tenías que haber, si viste, Claro. tenías que haber llamado fiscal. Tal cual. Por más, Porque no es lo mismo. Si corremos una carrera de 100 metros los y vos, fiscales estaban para eso. y vos estás 20 metros más adelante mío, vas a ganar. ¿Entendés? A veces 20 metros es la diferencia. El tema de pez seco, pero está seguramente ese que vos decís también estaba descalificado. Así que tranquilo. Llamar había que haber llamado. Incluso hubo uno que no hacía caso y Edison entró adentro del agua. Se Claro. ensopó hasta la rodilla. Pero Claro, habló con le él. avisás al fiscal, que el fiscal avisa al juez y el juez se hace cargo. No se te preocupe. Y el año que viene va a estar más controlado todavía eso, porque... Bueno, viste que uno a medida que va haciendo los concursos, todo eso, uno va agarrando experiencia. No es que va a ser, como me dijo Uso, sí, pero en los concursos lo que pasa es que vos tenías que haber hecho. Bueno, tranquilo, tranquilo, yo estoy seguro. ¿Vos qué profesión tenés? Ah, no, yo soy, no me acuerdo qué fue que me dijo. Electricista. Ah, sos electricista. Muy bien. O sea que si yo te doy bloque y porra y arena para que vos me levantes una pared, no sabés. No, entonces... Capaz que con el tiempo sí, porque vas agarrando experiencia. Y esto es lo mismo. O sea, hay mucha gente que dice, ah, pero tenían que haber hecho. Y bueno, está. Y hay que ponerse en el lugar también a veces. Somos 3 o 4 por organizar y bueno, y creo yo que este año que viene va a ser uno de los... Y de ahí para adelante, ¿no? De ahí para adelante. Pero va a ser muy lindo. Yo ya estoy hablando ya con la intendencia ahí. Mandé unos mensajes ahí para... Que le tiró, ¿eh? Hablando con la intendencia, no es poca cosa ella. Ella cuando habla Organizando desde ahora. Yo tiro 30 metros, dice uno. Re zongalo, dice. A vos te gusta, Carlito, a vos te gusta. Pesca en agua dulce, hasta ahí también. Bueno, un abrazo para Eduardo y Álvaro. Unos cracks son, unos cracks. Tengo varios videos perdidos de ustedes. El tema es que no es fácil, che. Uno que crea contenido, viste que, no sé si te pasa a vos, pero nosotros grabamos videos, subimos videos. Y tengo que trabajar, y no trabajo solo en un lugar, a veces trabajo hasta en 3 lugares. Y cuando llego en casa y prendo el celular quiero ver algo, me duermo con el celular prendido. Mira, y Julio Mació. Mi abuelo era Mació también. Saludos desde Estados Unidos, Carolina del Norte. Un saludito para todos por ahí. Bueno, muchísimas gracias, gente. Gente, lo único que yo les pido es el like. Salen del chat, ponen el like o el dislike, como quieran, no hay problema. Pongan el dedito para arriba, que nos encanta. Nos encanta el dedito para arriba. Aparte, YouTube nos va para adelante. Espero Pesca que en todos Calla, buenas noches. Familia Piriápolis presente, dice. Bueno, vamos arriba, Pesca en Calla, lo conozco. Matías dice que le mostró los abuelos, le mostró los videos a los abuelos y dijo, pescan una cosita, esos botijas. La botija. Espero todos hayan sacado de la fritada. A ver que subí para arriba. Ahí. Guarda si no pasa nada. Diego Ceris, el pesquero ya. Yo necesito 2 parsoladas con bait-clip. O sea, 2 parsoladas no, sí, 2 parsoladas con 2 anzuelos. Así como lo armaste vos, yo lo compartí eso. Para mostrarlo acá. Estoy esperando el programa para martes. Tema tiburón. ¿Qué disparate vos? Andá una cosita, fanático.
Yo sinceramente para hablar del tiburón tendría que hablar con un tipo que sepa y de repente sacarle bastante información para poder entregarle a la gente, ¿no? Porque yo no me animaría, o sea, o sea, hacer lo que quiera. Yo lo que te digo que primero me gustaría pescar uno para tener la experiencia para compartir. O tener a alguien que te haya pasado muy buena información que haya pescado algún bacota, algún punta blanca, algún sarda, de eso. Y bueno, que te cuente la experiencia para que la puedas compartir. Yo te digo para que sea más llamativo. Leo de J. Leonardo, saludos desde Espíritu Santo, Brasil. Pero te apoyo, Nelson, ¿eh? Ah, otra cosa. Te quedó muy bien el fondo de pantalla. La verdad, te felicito. Te felicito. Te quedó espectacular el fondito de pantalla. Muy bien. Bambi, Javier, ¿cómo anda? Daniel Acosta. No me quemé, dice Alison. Ah, El líder de la bueno, pesca presente en Costa Hermosa va a estar, dice. sí, señor. Va a estar presente que vamos a hacer un concurso de pesca variada. Vamos a copiar la técnica de la playa del Cerro. Va a ser pesca con devolución con un balde de 20 litros que no va a valer mojarra ni dentudo. Lo demás vale todo. Va a haber fiscales que, bueno, meten ahí, los fiscales vienen y cuentan lo que está ahí adentro del balde y se libera. Si quieren, ¿no? No, De no, repente. es pesca Ah, con devolución. es obligatorio. Solamente que trague y bueno, no le queda otra, pero es pesca con devolución. No puede comer si quiere. No, es pesca con devolución. Bueno, pero de ¿Cuál es la repente parte que no querés entiendes? quedarte para comer, yo qué sé. Es pesca con devolución. ¿Cuál es la parte que no entendés? ¿No? ¿Todo? Es pesca con devolución. Un balde de 20 litros con agüita, bueno, pescan. Así, por ejemplo, pescan 2 o 3, van metiendo para dentro del balde. Viene el fiscal, los cuenta, los libera, va anotando y listo. Néstor Sosa ya combinamos con él, así que va a estar con nosotros ya vendiendo sus cañas, sus plomitos, sus anzuelitos y promocionando su local, por supuesto. Morocho Lemos, dice. Nada, vos sabés que no me gusta, vos sabés. Carlitos, yo te voy a contar algo. Capaz que vos no sabés. Mi madre tenía la piel negra. Y yo vengo del tiempo, yo tengo 48 años, tengo tu edad. Y en aquel tiempo, cuando llamaban a una persona negra, y más a mi madre, 47 tiene ahora. claro, Sí. yo me sentía re mal, ¿me entendés? Yo me acuerdo que estaba en la escuela, llegaban todas las madres, me acuerdo, por la reunión, para los abanderados y todas esas cosas, escoltas y no sé qué. Y yo sentía la murmuración, dice, mirá, ¿de quién será la negra aquella, la madre? Y era mi madre, pa, y sufrí mucho yo con eso. Sufrí mucho yo con eso. No me gusta, no, o sea, no me gusta decirle. Es una palabra cariñosa, che, el negro fulano, pero a mí no me gusta. No me gusta, me atrae esos recuerdos que no me gusta. No me gusta. Y hoy por hoy mi madre no está más todavía. Así que va. Así que perdón, Walter, yo es Walter. Por más que diga el negro Walter. Te habrán dicho en el trabajo 1000 besos. Queremos ir a Costa Hermosa, sí, como no, a las órdenes, avísame, llamo para allá, se arma un campamento. Se arma un campamento grande porque me gustaría ir con ustedes también. Buenas noches, de Villa de San José, buenas noches, Luis Machado, espero que andes bien. Sergio David, saludos desde Fray Ventos. Bueno, muchas gracias. Cuando gusten los espero por acá. Saludos al Piltraf. Así hacen concurso ustedes. Ay, Estoy seguro. muy bien. Bueno, muchas gracias, gente, por el apoyo, por todo. Bueno, Noé hoy se levantó generosa. Muchas gracias, el canal de Mark. Que a veces yo miro que él está en vivo con Mark y Power, el charco Power, y se cagan a palo los dos. Se pegan cada susto, que sí, que no, yo pesco la tararira, pero vos recogés muy rápido, muy lento. No. Está muy bueno. Está muy bueno.
Un saludo, Marc, espero que andes bien. A ver, Ismael Márquez. Muy buena la colina. El último video. Yo saqué una ayer en la onda, pero no llegaba ni a la mitad de esa. Bueno, está, pero son cosas, ¿viste? Capaz que... Vos sabés que se me fue otra, ¿no? La enganché, pero se ve que... Está. Hay gente que dice... No, pero no es necesario aferrar. No es necesario, ella lleva y solo recoger nomás y ya está pinchada. No, no. Yo la caña, si llega a tocar la punta atrás en el piso, mejor. No, no. Para pincharla hay que pincharla bien. ¿Viste? Porque después te queda la duda como esa es una, no sé, con 3 kilos 400, una corvinita bastante buena. Para ser corvina, buena. Después tenés que levantarla de ahí, que vamos a tener que inventarle un copo para tirar para abajo, ¿sabes? Que siempre andamos en esa zona pescando ahí. No sé, ¿Cómo no sabés? me duele el cogote de estar para allá. Valiente. Es un Tenía que estar exagerado. así, tenía que estar. Bueno, a ver. Yo ni una caña corta y una buena técnica de lance se puede lanzar mucho más metros. No. No, la caña corta generalmente es para río, arroyo, laguna, tajamares. Que tirando 10, 15, 25 metros está perfecto, no puedes tirar más. O sea, no es necesario más para un señuelito. Pero para el agua salada acá, el río de la Plata, porque no es mar, acá es río, necesitas una caña para empezar de 360. Y después de ahí vas viendo si te queda mejor, más larga o más corta. Pero acá, generalmente, la caña cuanto más larga, más lance tenés. Pero hay que arrancar de a poco. Yo te recomiendo una caña de 360. Una cañita de 360 y ahí vos vas de a poco. Porque la caña de 360, inclusive si querés usarla para un tajamar, y eso te sirve, ¿viste? En 2 tramos. Ahora que Albertico borró el mensaje, pues ya había visto, yo hablé, sí, ¿Con qué? que justamente porque dice que mencione para el próximo año las carreras. Justamente se está haciendo eso desde ahora por eso. Pero está, espero que no pase de nuevo. Sí, Esta vez lo que hicieron fue desviar la carrera antes. claro. Algo de eso Me pasó. llamaron una semana antes diciendo que había carrera. Digo, pero ¿cómo? Nosotros con un año de anticipación pedimos y hay carrera. Y la gente, el estacionamiento y todo eso. Sí, ya sabemos que hay mucha concurrencia, papá. Vamos a ver qué podemos hacer. Me llaman a los 2 días y me dice, bueno, la carrera se desvió. O sea, lo que es de la bajada 25 o 24 a la bajada 30 y pico, estaba desviado. O sea, podían venir por el carril normal de la Rambla y estacionar ahí que no había, y no hubo problema. Ya no tuvimos queja de un auto Para estacionado, estacionamiento también no hubo problema, sí. para nada. Todo. Pero está, es justamente evitar eso. Por eso desde ahora queremos. Inclusive todavía nos dijeron que posiblemente en esa fecha, nosotros vamos a ver si adelantamos un poquito la fecha, o sea, hacia adelante, un Nos poquito dijeron que más. la carrera hacen justo en esa fecha. Pero Así que no vamos a sé. hacer una semana después, por eso mismo, por la carrera, pero en caso que nos dijeron ellos que coincida, la carrera va a desviarse, o sea, van a poder hacer el trayecto de Rambla tanto del norte hacia el este como el este hacia el norte, que no haya cogones ni nada de eso, está porque se dieron cuenta la magnitud y la cantidad de gente que fuera. Incluso hubo. Estaba. ¿Cómo es que se llama? Prefectura. Sí, sí, Prefectura que dio no sé cuántos recorridos ahí en la sí, playa. sí, recorrió como 5 veces seguro. Y nos elogiaron también porque la playa la dejaron limpita también. Ah, ahí va, eso es muy importante. Prefectura habló con nosotros y dijo que la playa quedó más limpia de lo que estaba, así que con eso digan todo. Nosotros ahí en el gazebo siempre llevamos bolsa de residuos, entonces aquellos que pasan llevan una bolsita y bueno, y a la vuelta se la llevan y se la tiran en un contenedor. Es tan fácil como eso. No es necesario dejar la playa sucia. Y está. Así que de a poquito es como digo, esto no es que el primer concurso salió. No, no, esto es a base de experiencia.
A base de experiencia. Si no... A ver. A ver. Bueno, Noé, no sé qué le pasó, tiene el corazón grandísimo hoy. Se levantó y dijo, hoy voy a regalar una caña mía. Yo, ¿cómo? Sí, voy a regalar una caña mía. ¿Pero estás segura? Sí, voy a regalar. Bueno, está bien. Y digo, ¿Carlita no te dio nada para regalar? No. ¿Néstor? No. ¿El del pesquero? No. ¿El de allá que hace de fibra de vidrio? No. Bueno, entonces, si no nos dieron nada, tenemos que regalar lo nuestro, ¿no? Así que Noelia se puso generosa y iba a regalar una cañita. Una cañita humilde, nuevita, está usada por ella, ¿no? Ojo. Mostrar la caña si querés. Claro. Ay, ay. Nosotros íbamos a regalar plata, pero empezamos a contar, y es tanta la plata que tenemos. Así que la vamos a regalar. Lo que sufrí yo para pedirle una tijera para Carlito, impresionante. El otro día me puse de rodilla, le di un beso en la frente, le pedí, por favor, Carlito, dame una tijera porque no puedo, no tengo para cortar las tanzas, ¿no? Y se ve que le dio lástima y me regaló Carlito. Y mirá que le lloré las penas. Qué disparate, ¿no? Y se le llena gente los pesqueros a la casa. ¡Pa! Qué disparate. Para que la está limpiando, para mostrarles que limpita la caña. Y sí, mijo. Pero está nuevita igual. Se pescaba con Noé, ¿eh? Nada más una cañita que pescó con Noé. Vamos a ver, como ahora tengo patrona nueva, porque no es más Carlito, antes era Carlito. Y Carlito es medio machete. Ahora tengo una jefa nueva, y la jefa nueva se va a poner las pilas. Esa es la cañita. Vamos a leer acá a ver qué dice. Harvey Walker. Es una Harvey Walker Ultimate. A ver qué dice, de 1,80. Aguanta hasta 2 o 4 kilos. Y de 5 a 20 gramos de plomo. Una caña. ¿Se acuerdan una pesca que hicimos nosotros de pesca de infartos? Bueno, estamos con esta caña. Y sacamos minguitos, sacamos mochuelos. Sí, mira cómo quedó acá del lago salado. Está, pero es la caña de Noé, no es cualquier caña. Está, así que Noé la va a regalar hoy. ¿Viste, Lili? Mi patrona, a ver, mi patrona. Se fue mi patrona, no está más. Claro, hablaron de, a ver. En mi casa, dice Carlito. Ah, sí, ya sé, para mañana. Sí, ya sabemos. Bien, no ves, dice. Sí, en un concurso La regla mañana. Estamos, tengo 2 cañas acá. Sí, esas cañas son mías, Carlito, no te hagas loco. muy chiquito. Eduardo Silva, ¿cuándo el concurso de la tambera? Es complicado la cantidad de organizar. Imagínate un concurso de la tambera, no. Eso sí, no. Te da un infarto allá arriba, estás loco, muchacho. No. Yo este año sí la voy a pescar, todos los años en la pesca, pero no. Yo voy a tratar de no. Yo no voy a decir que no, porque. Ahí está, regalamos esas 2 cañas, Carlito. Voy a tratar de no, ¿cómo es? De no meterme en el borbollón, voy a tratar de pescarla lejos. El año pasado las pesqué lejos, las pesqué solo. El tema que hay que ser un poquito sincero. Si uno va y las pesca y filma, al otro día está lleno de gente. Es así. Nosotros pescamos esas corvinitas que no sé cuántas pescamos, ¿no? Las corvinitas, 6 mingos y no sé cuántas burriquetas. Sí. Nos mandaron una foto el otro día, no había quien entrar allí en el rincón del Maguá. Y vos sabés que eso es un error, ¿no? De nosotros los pescadores. Porque de repente van a, yo que sé, al lado de allí de la chimenea, sacan 20 corvinas ahora y al otro día yo me voy con carnada y me voy con aquello y no sacás ninguna, el pescado se mueve. Yo soy al revés. Si pescan, están pescando no sé, en la joyera de Sarandí, me voy para Punta Carreta. Sí, pero la están matando allá en Punta Carreta, me voy para Punta Gorda. Yo soy así. Cuando no hay nadie en la joyera, que está lloviendo, que está saltando el agua porque no entra nadie, cuando está así, bueno, yo ahí entro en la joyera y pesco. O sea, el pez está en todos lados, ¿no?
El tema es esperar y que te pique. Y hay muchas posibilidades también, porque generalmente la modalidad que usan acá en Montevideo, la mayoría, la gran mayoría, un 85%, es pesca de fondo. Es plomo, lance, cuanto más lejos tiran, al fondo. No lo pescan media agua, no lo pescan a flor. No sé si me explico. El pescado no es que anda allá abajo siempre. Si el agua está muy fría, de repente, y si es un pescado de agua templada, él anda a media agua o anda arriba. Entonces yo busco esas tres modalidades. Y siempre hay algo para pescar. Dice Judice, ojalá puedan hacer un concurso en Fraivento. En Frevento hacen concurso de la boga todos los años. Pero el tema es que es embarcación, hay que tener lancha. Hay que tener lancha. No, pero que hiciéramos nosotros. Pero el tema es que está, toda la gente de acá de Montevideo prácticamente. Sí, sí. La cara de no te creo. En mi casa, dice la caña, hechizada por los pesqueros. Bien, ahí no es. ¿Viste? Pesca sola esa caña. A ver, Johnny. Sortana bobina de Aratí, flúor de 0,25, 1729 metros. ¿No tenés alguna que tenga 1726 metros? Esa es muchos metros, ¿no? Bueno, apareció otro sorteito de Néstor. Gracias, Néstor. Una bobinita ahí. Ahora en octubre empieza la temporada de la corvina negra. Sí, señor. No es pesca y pesca. No seas tan alcahuete, Alejandro. ¿Cómo está Kevin? Mira, Te dice tío. el Tilio. Que Bien. está tranquilazo acá. Carlito, vamos para la ESCO. Carlito está solo para la foto ahora. Ya fue esa. Que no quiero hacer comentarios. Yo no espero que estés bien, vos y no, y fuerte abrazo. Saludos a Kevin y a ver cuándo metemos una pesquita. Vos sabés que tengo muchísimas invitaciones, ¿no? Muchísimas invitaciones. Estoy cumpliendo de a poco. Voy. Lo que pasa es que el poco tiempo libre que tengo, trato de compartir con los compañeros, digo, pero. Invitaciones del norte, de allá de San José, de Fray Ventos. Tengo un montón de. El tema es que, claro, me queda lejos y tengo poco tiempo. Me encantaría. Susi Silveira. Sí, La puede Susi, ser. me apareció La Susi. Susi. Susi que estuvo en el concurso de pesca a la burriqueta, que pescó varios pejerreyes enormes. Creo que burriqueta no sacó, pero sacó unos pejerreyes generosos. Y tuvimos acá en el Club de Pesca del Cerro haciendo el aguante. Y bueno, yo soy socio hace años también, ¿no? Capaz que 3 años seguro. Qué berrimimoso más lindo, dice Jacoba. Hola gente, me encanta su programa, soy de Tigre, de Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos encanta. Nos encanta. A nosotros nos encanta Argentina. Conozco 2 lugares de Argentina, por suerte, gracias a mi amigo Carlito, ¿viste? Conozco 2 lugares. Conozco a Argentina, a la parte de Zárate, que conocimos al amigo Raúl y Judith y sus hijitos, su familia, muy agradecidos. Y después nos fuimos para Paso de la Patria. ¿Cómo se llama? Paso de la Patria. Corrientes. Corrientes. Yo no fui, pero está. ¿Qué dice Alejandro cuando hacen un video de 30 minutos 20? ¡Qué bolas! Sí, generalmente es Noé que pesca. No, para a ponerte- veces. A veces ando y me levanto con la pata izquierda. Sí. Brava esa de levantarse con la pata izquierda, A ¿verdad? veces sí. Ando con el perfil muy bajo a veces. Sí. Cuente para poder dormir. Saludos de Mariela y Julio de Pan de Azúcar. Los vemos siempre. Bueno, muchísimas gracias. El mejor cebador de mate, dice Mati que. Buenas noches, ¿cómo andan acá en Canelones? Llovió lindo. Acá no tengo ni idea. Ni idea, pero sí que estaba lloviendo. Yo los voy a traer a mi casa si conocen acá, dice Jacobo. Si Dios quiere.
Muchas gracias por el apoyo vuestro en nuestro club. Claro, por favor, cada vez que pueda, todos los años. O sea, el año pasado no se hizo, me acuerdo que se suspendió por algo. Por el... No sé si era esto del COVID, No, no. no, no. Nada que ver. el- Pero era algo que no, andaba. no, el COVID se hizo un concurso y se canceló por el COVID. Después se hizo otro, que era el mismo, que era por la fiebre del lobo. Ah, bueno, Eso, sabía... Sí, algo de era eso. por algo que se La había... fiebre del lobo. No sé, pero era algo... Che, vamos a tener que hacer algunos ajustes porque estaban picando la pantalla, eso no me gusta. Y bueno, y siempre que podamos, Susi, vamos a estar ahí apoyando como siempre. Somos acá del barrio. Estoy a 3 minutos del club. Víctor dice, van a Piedralíza este 13 de octubre. Ojalá que yo esté libre. La idea es sí. La idea es que sí. Por ahora. Pero, viste cómo es. Si yo no trabajo, pues, hoy por ejemplo trabajé hasta las 19 horas. A mí depende de que me llamen, viste. Estoy en casa, igual me dicen, no, tenés que ir a trabajar y tengo que ir. Rosana Álvarez dice, la carita viene con pique incluido, jaja. Sí, tendrá pesca, no es. Sí, la verdad que tiene bastante. Yo quiero ganarme un hilito de atar. Para acompañar con Rosana. Yo tengo poquito hilo de atar, ¿saben? Pero bien poquito. Carlito también no me dio. No tengo hilo. Y eso que lo dije en el video, no tengo hilo de atar y no me da bola, Carlito. ¿Qué dice María Nela? Ayer fuimos a los 2 puentes de Solís Grande y no sacamos ni una mojarrita. Lindo lugar ahora para el mes que viene. Que el agua, ahí empiezan a salir tamber ahora. Ya hay pesca ahí. ¿Ustedes viven por donde pasa el 306? ¿Hace el recorrido tan grande el 306? Sí, vivimos acá mismo, donde pasa el 306. A mí me corrió el agua del buceo. Ah, estabas pescando ahí. Agregá 2 hilos. No, no, Néstor. No, lo mío es más que nada joda con Carlito. No, yo allí con Carlito yo voy y agarro lo que quiera en el momento que sea. No, más que nada es joda. No necesito nada en serio, de verdad, de corazón te digo. Si no, yo sé que paso allí por el hilo de la pesca, digo, mirá, necesito esto. No pasa nada. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, vamos a ver cómo estamos teníamos más, pero se nos fueron. Se ve que se aburrieron de la charla y todo eso. Teníamos como 130 mirándonos. ¿Qué pasó con 119? ¿Qué pasó? Vamos, gente. Los deditos, no se olviden de los deditos. Tengo 94 likes y somos 120. Necesitamos más. De salir del chat, colocan el dedito para arriba. Buenas noches, Johnny familia. Seguimos desde hace mucho tiempo. Soy el pajarito de Barrios Blanco, el terror de las mojarras. ¡Qué disparate, eh! Se ve que el hombre es bueno para mojarra. ¿Tú? Buenas noches. Sí, Pajarito. después te los cobra, dice. ¿Quién? Carlito, y claro, después me va a pagar, dice Johnny, mira, este es tu trabajo de este fin de semana, pozo. Y digo, ¿y esto? Acá me falta, sí, pero vos te llevaste 2 hilos, te llevaste una tijera. Ah. Se durmieron, soy de mar. Pero, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Quién se durmió? Se fueron a pescar, Johnny. Bueno, ¿cómo hacemos la cañita tuya esa? Ya que Carlito no nos da nada, vamos a tener que rifar tu caña. Y con número, porque Y yo... rifar tu caña y todos tus reels, eso. ¿Rifar los tuyos vos? Ay. Le tocaba un reel a Noariete, pero me descapita. No, capaz que... No. Ningún reel. Ah, No, ¿viste? no. Reel no. Si querés, rifamos Algún el auto. frontal, eso, capaz, no sé. No. Los reels no se Pero tocan. yo soy de los huevitos. No. Sí, los reels, eso sí. Si tenemos que acabar. Yo necesito más riles huevitos. Tengo unos para arreglar ahí. Sí. Hay unos que sí, que vamos a mandarle a. Y al no Nico. se me pueden romper eso. ¿Sabés qué reel necesitamos nosotros?
nosotros. Ella, necesitamos el Reel Marine 12.000 Pro. Ese necesitamos. Que estamos ahí haciendo un esfuerzo para comprarlo. No es barato, ¿no? Pero está. Es bueno para lance. Entonces yo le hago el lance a Noé y ella pesca. Como sabrán, es chiquita, ¿no? Una caña de 420 le queda enorme. Entonces estamos ahí. Es que ando tropezando con la caña, paso tropezando nomás. Si vos pasás pescando en represa, mamá. Jaja, no sé de qué se ríe Sandra, porque ya sé. El kayak. El kayak me encanta el kayak, pero sinceramente me gusta mucho la pesca de costa. 04, dice Alejandro. Desde hoy está hablando el pescadito de atrás, Raúl Rocha. Pescadito de atrás, ¿te gustó? Pescadito de atrás es un novelito, pero es moderno. A ver dónde está, a ver si lo puedo sacar. A ver ahí. Mira qué bonito que es. Es un novelito. Precioso, divino. Un grande Carlitos. Hoy fui a comprar langostino y multi y me regaló una caja de anzuelos. Ah, vos tenés. ¿Lo qué? No sé, que me prestan, me dijo. No sé si es real o qué. Cuando quieras te presto, no es solo a vos, dijo. ¿Pero qué? No sé de qué están hablando. ¿Probaste el Maruri Thor? Sí, lo probé. Sí, lo probé. No, es precioso, reel, ¿no? La verdad que me encantó, pero me gusta más ese que te digo. Ese yo lo probé personalmente y es un reel. Hace el lance como un Daiwa 20. No, tenés dos frenos porque tenés centrífugo y magnético. O sea, no tenés problema de galleta. Le pones un 0.35, no sé lo que puedes tirar con una caña de 360 nomás. Yo con un reel huevito chiquito, creo que estamos llegando a los 80 metros. Con un reel huevito, ¿no? Una bu común. Marcelo dice, yo en el pez que está de fondo es un leviste. ¿Ok? ¿Y qué de metamate? Tomá. No entendí el leviste ese, capaz que es una forma de hablar. Yo soy de Rivera, ¿eh? Yo no soy de acá. A ver, explícame qué es eso. Bueno. Voy otra. Ahora sí me gustó 110 likes. Estamos 120 personas. Ahora me gusta, me gusta. ¿A ustedes les pica la Hasta pantalla ahí? mañana, Matías. ¿Les pica la pantalla? Yo voy a tener que arreglar todo mañana. Cásame un papelito allí que voy a hacer por número porque ¿No te va? el papelito allí y la lapicera. Porque no pensé nada para hacer el sorteo. ¿Te escribes? Sí, escribe. ¿Y eso era? Sí, listo. Está. Bueno, la hojita no tiene nada. Vamos a esperar que venga Johnny y vamos a ver con números. Con uno te vas a enloquecer. ¿Y con qué voy a hacer? No pensé nada. Bueno, pongo yo el número o pone Kevin o pone... ¿Quién pone? Bueno, vamos a sortear la cañita de... ¿Qué dice? Eduardo Silva dice, ¿cuándo rifan la Lunar Killer? No, ni borracho. Tengo dos, tengo. Una me la dio Carlito, regalo. Y la otra la compré. Le viste macho, dice. Tengo pecera de esos unos cuantos. Se llama Claro. así el pez. Está, capaz que porque hicieron una cruza, porque eso es un overito. Cruzado. Sí, es un machito, sí. Bueno. Sí, hace rato que pica la pantalla. Bueno, está, ahora no la puedo arreglar porque está, si no corto, tengo que Sí, cortar la si no hay transmisión. que cortar. Pero para la próxima, les aseguro que va a estar todo perfecto. ¿Pongo yo un número? Porque vos decís que mis números, los de rap, poné vos. Rap. No, del 1 al... Y tenemos ahora 124, del 1 al 120. No, por la... Del 1 al 100 poné, no ponga 120.
Del 1 al 100. Sí, sí. 723. Me encantaría que la ganara un niño, ¿no? Un niño, pero no hay ni un niño. ¿Qué reel va a ser ese Serial Killer sin ser un Daiwa 20? No, yo no. Johnny ya lo usó con el alivio. Lo usaste. También. El Rural Sí, Killer. sí, porque es una Ah, caña sí, hizo buenos lances con ese. que sirve para los dos, tanto para un rotativo como para un frontal. Es una caña, excelente caña. Son caras, ¿no? Después está la misma, que yo digo que la misma, porque tiene pasahilo Fuji, tiene la cremallera Fuji, 420, tiene dos medidas, el Killer solo 420, que sale $170. La Angler, que es muy parecida, pero la Blue Killer está a $220. Es cara, pero es muy buena. Acá hay una niña pescadora, Julia de Colonia, mirá, que está presente. Bueno, ojalá que... Ojalá que... Es para un niño, es una cañita para un niño. Y si es la temporada de pejerrey. ¿Negro y el mate? Si es una temporada para el pejerrey, por supuesto. Bueno, puso un número fácil. Bueno. Para que yo cuando yo ponga acá, ustedes digan, bueno, controlar con el celular Ah. además, porque si eso se va. Pará, déjame ver. Está. Cuando vean el puntito ahí, los pesqueros arranquen. Bueno, del 1 al 100. Tenemos 120 personas. A veces hay 30 y piden hasta el 100, ¿no? ¿Qué número es? Una cañita preciosa de Noé. La Harvey Walker. Sí, Harvey Walker. 1.80 era, ¿no? La caña. Sí. Ah, ¿qué lo tiró de esos dedos? Andan una cosita, ¿no? Vos seguís hablando ahí porque... Sí, no, pero yo estoy controlando también. A ver, acá, a ver. No. No. Andan ahí, pero no. Sí, andan cerquita. Es del 1 al 100. 1 al 100. Yo todavía no he visto, y acá que va rápido, no veo el número, pero bueno. No, acá yo estoy paso despacito. Demoro más, pero está. Sí, obvio. No, pero por ahora no. A ver. Sí, uno ya, ahí ya vi uno ya. Ya vi uno ahí. Vamos a ver si es el mismo. Vamos a ver si es el mismo. Acá está. Mira quién fue. A ver si es el mismo. A mí me salió este, mira, para que sepas. Mm. Bueno. Bueno, entonces que paren, si ya salió ahí. ¿Sabes por qué ahora me doy cuenta que pica la pantalla? ¿Por qué? Porque está en 4K eso. No podía estar así. ¿Qué tiene que ver? Si en la tele hacemos así. No me dijiste que era para eso. Sí, pero está. Capaz que porque, no sé, está. Después veo. A ver si es el mismo. No llegué todavía. Ah, no llegaste todavía. Ah, pero metieron número, ¿eh? Ah, ¿Qué bueno, disparate? por ahora nada. Andan una Acá cosita. por lo menos. Estoy bien despacito, tranquila. Ay, hubieron número ahí que pegaron en el palo. Mm, Ahí está. Ese es el mismo. Ahí está. Sí. Está. Hace una captura de pantalla y manda Es para el ahí. mismo que salió ahí en la computadora. Bueno. Vamos a ver, de repente no la quiere. No creo, No, pero... si no la quieres, saco el segundo que haya puesto. Que no. ¿Hubo segundo? No sé si hubo, pero sigo. Pero amor, si fue el mismo, ¿para qué voy a hacer la captura de acá el celular? Ah, espera que yo hago de acá. Tenés razón. No, ahora ya está. Siempre tenés razón. Hago acá.
Voy a seguir mirando porque de repente Vamos no a creo guardar. que no la quiera, pero Vamos a poner acá. ahora me perdí, ¿viste? ¿Qué hice? Ah, no, Tranquila. está acá él. Está. Imagen. Voy a seguir por las dudas que no creo que diga que no, pero está. Si no, no estaba jugando. Sí, obvio, si no juega. Acá está. ¿Está? Bueno, el número es el... Primero lo voy a mostrar, lo dejo chiquito ahí. Anduvieron ahí, ¿no? Ya el segundo número que pusieron anduvo ahí. Anduvo. Ahí. Número 72. Che, no te borres. 72. Vamos a agrandar. Claudio. Claudio. ¿Está? El ganador es Claudio. Sacamos la imagen. ¿Está? Bueno, acá ya tengo el segundo por las dudas. Bueno, Claudio. Vamos a mirar para abajo. Claudio, el ganador. Hay unas caritas ahí que... A ver, que aparezca el Claudio ahí. Manu, no llore, no llore, no llore. Claudio. Ahí está, Claudio, muy bien. Felicidades, Claudio. Felicitaciones. Vas a pescar. Una barbaridad. Qué raro, Eliana, no. A ver, ¿dónde está acá? A ver. No, ahora ya estamos. O sea, no estás atento. Pará. ¿Y sí que va a poner los tambores ahora? Aparte no, ella, la culpa es de Eliana porque no dijo. Felicidades, Bueno, felicidades. te llevaste la canita. Bueno, pará que yo te dejo el numerito Una acá. linda canita. No se Precioso. hice lindas pescas con ella. Sí. No te da lástima regalarla. Me da un poquito, pero está. Si siempre pesco con la misma, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero? 8. Seguramente ya... Ahí es el número de los pesqueros. 098-544-982. Manda un mensaje acá para que ya tengas el número. Felicidades para Claudio. Muy bien. Se ve que Claudio va a pescar con vinas negras. Buenos andamos. Saludos. ¿Cómo andamos? Saludos para todos. El último video te gustó. Bueno. Víctor a la tierra mientras los Mirá, miros. un Me congrio al hago un estofado. congrio al Qué estofado. rico debe ser, ¿no? Sí. El congrio de la mitad para atrás. Hacia la cola es pura Grande espina. Noé regalando su caña. Gran abrazo del negro Salva. ¿De quién? El negro Salva. El negro sal. Acá firma el link que he puesto. Vamos a mejorar, chicos, arriba con el like, dice Raúl Arredondo. Hoy cobra Jones. Esa caña mañana la compras. Le Una compras nueva. una nueva. No, Ah, sí, tiene un montón de yo cañas. sí, me compré una nueva hace poco. Sí. Nada que yo quería porque le puse el ojo y bueno, está. Compró dos, ¿no? Una para él y una para mí. Ah, sí. La Marín. Ah, sí. Si no, tiene una caña que no saben lo que es. Claro, No, no, pero- no la usé, no la estrené todavía la caña. Esperen. Ella se compró la caña con doble sentido. ¿Vieron que se viene en la época de la tambera? Mm. Dice, no, me gusta esta caña, viste, para tener, porque uno nunca sabe, porque las otras ya están viejitas, para poder tal. Digo, compramos dos. Esta la vamos a mostrar, mostrarle, vamos a mostrar. Vamos a mostrar la caña que se compró, no, y compramos dos. Obviamente, ¿no? Compra uno. El tema es que a mí Está sin usar todavía porque tiene hasta el papelito, no le saqué todavía. Miren la caña que se compró. Para la esperada tambera ahora. Es una Marine. A ver si se ve ahí. Ahí está, ¿eh? Marine. Una Evolution. Acá está con la etiqueta todavía. Compramos dos. Porque una para cada uno, por supuesto. Esta es de 20-40 libras. Esto no sale, que esto... Miren la fuerza que haga y no se dobla esto.
Esto para ahora cuando vengan las morochas. Estas cañas, viene, esta época se empiezan a agotar justamente por eso, por la pesca de las corvinas negras, pesca embarcado, y también pesca de costa en Colesta, porque la corvina negra saben todos que la buscamos ahí a 5 metros, no precisa buscarla más. Estas se agotan. Hay casas de pesca que cuestan esta misma caña 4.000 pesos. Pero es una caña para toda la vida, ¿no? Tremenda caña, tengo dos, dice Fernando Ojeda. Sí, nosotros tenemos la de 1,80 y esa que es de O sea, 2,13. de 1,83 tenemos dos y tenemos dos de 2,13. Claro. Es tremenda caña. Ahora la de 1,80 no sé cuál es la mía porque no la marqué, ¿vieron? No sé cuál es porque se entreveran. Y a veces se va a pescar con las dos y no sé cuál es la mía. Y me preguntan, ¿en cuál pescaste? ¿Qué importa en cuál? ¿Pesqué? No sé, pero ¿en cuál? En esta. Yo estoy segura que la marqué, pero no me acuerdo en qué parte. Bueno, después tenemos un marín acá, que el mío yo lo permuto. El mío, si aparece, viste que corazón que tengo, ¿no? Porque permuto el mío para que vos tengas un reel para la lance. ¿Y qué? Preguntá. Es mi reel, aquel. Permito, pero este sale $500 al público. Voy a mostrar ese grande, el mío. ¿Por qué? Para comprarte ese No, deja. Te voy a dar. ese para la también. Bueno, pero es mío, sí. No, deja quieto. Acá andan cayendo los pedazos de la ropa, pero los reels no se ven. Yo pesco con caña hasta cuerda también. Sí, pero es lo mejor. No está manejando la empresa Johnny. Ojo al piojo. Se está yendo de las manos. Sí, sí, la verdad que sí. Franco dice, soy de Argentina, saludos. Un Bueno, saludito. muchas gracias por estar. Un abrazo grande para... Claro, Rosana, la tengo, yo creo que la marqué, pero no me acuerdo. No sé, después voy a revisar bien. Porque tenemos dos reels que son igualitos, que uno lo marqué. Ese que quería intercambiar. El mío está marcado. No son iguales, pero hay una marquita que... Hay una marquita que la diferencia, sí. Bueno, está, viste cómo es, ¿no? Soy Angelita... Angelita... ¿no? ¿Qué dice? De Argentina. Ah, soy de Argentina, soy Angelina, entendí. No, Yo veo Franco. poco, no, pasa que la letra está chiquita, perdón. Franco dijo, soy de Argentina. Bueno, un saludito, Franco, gracias por estar. Rosana, marcala, ¿no? Dejate dar manija vos, Rosana. Vos controlás tus cañas, el terrorista. Ah, claro. Fernando Ojeda dice, me la guardaste vos, Johnny. Quedaba una. Sí, o se agotan enseguida esas cañas. Y ahora que se viene la temporada de esas bichas, marchan todas. Vuelan las cañas. Franco pregunta dónde puedo ir a buscar las tamberas. Por el dice. La caña que sortean la venden en el concurso, estaba muy linda. Y la azul también. Ah, la verde, sí, la verde, la caña verde, creo que era una... ¿La verde fue la que llevó el pesquero? No, ¿No? el pesquero llevó dos Shimano, pero para señuelitos, para embarque. No, la verde nos dio la casa de pesca Vilinel. Sí. Una Vilinel. Y la azul De era 420. De 420, linda caña, sí, preciosa caña, ¿no? Preciosa caña. Dijo Franco para el dice. Yo marco, todo esto son bravos. No, acá, la Top Sur, sí, ahí va, no me salía, gracias. Se ve que está atento ahí vos. La Top Sur, linda caña, preciosa. Sí, tramos. La laguna, Kevin tiene una. Le regalamos en Navidad una a la laguna. Una a la laguna. Una de la laguna. La laguna. La laguna. Pero es chica, ¿no? Es de 210 la de él. 210, ¿no? Yo hace poquito me compré un reel 6000 y una caña de 3 metros maciza. Por ahora va bien, pero está. Lo que pasa es que la caña maciza de 3 metros maciza, sí.
capaz que ponías 200 pesos más y te comprabas una de fibra de 2 tramos. Te iba a andar mucho mejor. La maciza hoy por hoy es muy pesada y la de 2 tramos, la que te digo, te iba a andar lo mismo, igual. No hay pez que rompa caña acá. No, acá en Uruguay no hay, no existe. Para romper una caña tenemos que ser muy brutos. Muy, pero muy brutos. Y hay, mirá que hay. Yo he visto partir caña. Por ejemplo, ayer hicieron un lance, no voy a decir quién, ¿viste? No quiero dar sus iniciales, pero hizo un lance y hay un paredón, porque la Rambla es todo bajito, tiene como un paredón. Bueno, hizo el lance y ¡pah! Pegó de arriba. Y después, claro, hacen otro lance y se parte, porque quedó marcada ahí. Y bueno, es la única forma de partir una caña, si no, no hay. Otra cosa es llevarla en la vaca del auto o en el soporte del auto, que la apretan mucho con el pulpo, las marcan también, les quiebran. Y a nosotros ya nos pasó. Sacame una duda, ¿por qué hay poca pesca en el faro verde del buceo? Sin embargo, en el faro rojo no es así. ¿Se entiende? Hay poca vida, ese pesquero, gracias. Bueno, yo entiendo que casi siempre el viento está del este, ¿no? A ver, capaz que entre los dos vamos a llegar a un acuerdo en este tema. Casi siempre el viento está del este. El faro rojo ataja ese viento. Y todo lo que entra en remolino para el faro verde. El faro verde debe de haber mucho barro, debe de haber abundante barro. Y el barro le gusta mucho al corvalito. El córvalo, el pez córvalo. Yo creo que en todo Montevideo el lugar que salen más corvalitos es en el faro verde. Si querés pescar corvalito, anda para el faro verde. Pescás 100 corvalitos una burriqueta. Y en el faro rojo, sin embargo, no. Es un lado más limpio, ¿no? Como viene la corriente y pasa por ahí, es un lugar más limpio. Y el barro, todo el remolino ese queda ahí en el faro verde, que se pesca brótola, porque la brótola es lo más sucia que hay, por más rica que sea la carne. Come lo que sea, se mete en el barro, que come de todo, bueno. Aunque la gente dice, sí, pero la brótola es limpia. Bueno, sí, es limpia, la carne bien blanca, todo eso, pero come cualquier cosa. Es como el mochuelo de la brótola. Con la diferencia que uno es bagre, el otro no. Pero bueno, es lo mismo. Y la brótola es un pez de escama, no es de cuero. Hay gente que me dice, no, pues la brótola es un pez de escama. Le discuto de acá donde quiera, con quien sea. Y el bagre, o sea, el mochuelo es pez de cuero. Pero la brótola es pez de escama. Y sí, Capaz que tiene escama. concordamos ahí, Mariano. Capaz que tengo razón yo o capaz que no. El faro verde, corvalito. El corvalito es del barro. Inclusive, te digo más, él viene solamente esta temporada, o sea, hace 2 meses atrás, hasta ahora, y se va a seguir un tiempo más, viene para esa zona porque hay barro. Él es como la burriqueta, no tiene vejiga nadatoria, es un pez de fondo y come mucha porquería. Es un pez que no crece mucho, es un pez que es de hasta 50 metros de profundidad, o sea, él vive en esa profundidad de 50 metros, que acá no tenemos, o sea, que él migra para venir a comer acá, como migra la burriqueta. Y cuando llegue la temporada, migran por su origen. Una caña 360 o 330 liviana y tenés Aqua Rod. Aqua Rod es la mejor. Barata y buena. Aqua Rod. En cualquier casa de pesca la conseguís. No es necesario, como os digo yo, no es necesariamente que vayan a la Currica o que vayan a la casa de Néstor o que vayan allá al pesquero. No, en la casa que ustedes tengan de confianza. Aqua Rod 330, 360, como para arrancar es lo mejor. Pero tenemos el hidro de la pesca, tenemos la Currica, tenemos el pesquero allá en el este. Y recuerden que la ubicación de cada lugar que les estoy dando está en la descripción de este video. Bajan ahí, dice ubicación, dan clic y les lleva a la casa. Tanto de Néstor como del pesquero, como de la Currica, como de MF. Mi familia que trabaja en fibra de vidrio. Te habían hecho una pregunta ahí.
¿Qué pregunta? que te dije hoy. Si sabías o si no sabes. ¿Dónde está? Bueno, si no sé, digo no sé. ¿Dónde podés buscar las tamberas por el este? Estoy viajando desde octubre hasta diciembre. Voy a estar por la zona de San José Ignacio. Que esa zona es buenísima. Después hay una desembocadura de... ¿Cómo se llama esa parte? Porque es de Argentina, él dice. Viene para acá, viene. Sí, sí. Tenés la desembocadura del Solís chico y grande, pero el Solís grande yo te recomiendo más, en la boca. Esa es la mejor zona. De las tamberas, te hablan tamberas grandes, corvinas negras grandes. Después tenés un montón de zonas que podés sacar corvinas chiquitas. O sea, tamberas, o ranita, no sé cómo, porque de allá en Argentina me gusta porque allá es corvina todo, desde que nace hasta que tenga 50 kilos. Acá le decimos ranita, corvinita, tamberita, carbonera no, criolla, corvinas negras, es todo lo mismo, es todo lo mismo. El uruguayo es complicado, ¿qué los paró? No, es corvina negra, salió de la hueva, alevín, bueno, ahí que, bueno, ¿que alevín de qué es? De corvina negra, bueno, de ahí hasta que llegó a 50 kilos sin que es corvina negra. No, acá es ranita, tamberita, le ponemos más nombre. La roncadera es corvina. MF es una persona, ¿cómo se llama? Mi familia es. Mi familia, que Significa trabaja, mi familia. claro, que trabaja, bueno, es un profesional trabajando en fibra de vidrio, repara cualquier lancha, cualquier kayak. Y ustedes dicen, sí, pero el kayak es hecho de un plástico, no es fibra de vidrio. Bueno, él trabaja con ese plástico también. Trabaja es un profesional el tipo. También está en el link del video, está el teléfono, la ubicación del lugar, hablan con él de parte nuestra, para reparación de kayak, de lancha, de lo que quiera. Sí, de alguna razón sí, pero no. Tienen que estar ahí, ¿viste? No. A mí me gusta más el Solís. Y la caña Longitud, opinión, 420, 390. Sí, la caña Longitud es Kokuma. El tema de la caña Kokuma para mí que es una caña muy pesada. Obviamente que si haces el lance y la pones en el posarril, en el posacaña, no hay ningún problema. Pero para De tenerla, nada, Franco. para tenerla en la mano, hermano, inclusive es para hacer lance con ella, el lance te va a salir más corto por el sentido de que es pesada la caña, ¿no? Es buenísima, no se parte con nada, pero es pesada. Y ahí te está diciendo Diego que es de la zona. La Barra Maldonado, José Ignacio, Solís Grande son los mejores pesqueros. Sí, Solís Grande para mí, ¿no? Ahí está Diego que está ahí en esa Que zona vive y para sabe, allá, claro. para esa zona. Pero para mí Solís Grande, para mí es la mejor zona. Yo tengo un amigo que va muy seguido ahí, me mostró cada una que 25, 30 kilos, 30 y pico de kilos. Es un pescador medio solitario el que yo te digo. Va solo, va de madrugada, no va de tardecita, va de madrugada. Va tipo a las 2 de la mañana, se vuelve a las 6. No es un tipo que saca muchas fotos. Tengo otro amigo de la infancia acá de la barra también, que es medio antiteléfono. Él siempre me dice, a mí me dice, Johnny vení que están, yo voy pesco. No es un tipo que está publicando en las redes sociales. Bueno, ahí Néstor Sosa dice que tiene acuarrot de 360 y 390. Bueno, ahí está. ¿A cuánto la tenés, Néstor? ¿Qué precio? Acuerdo de 360 y 330. La currica regla puntero, sí. Sí, ahí. Y pasahilo también. Puntero al toque ahí. Pasahilo sí, tenés que dejarla porque el pasahilo hay que desarmar, sacar la resina, sacar, limpiar, volver a poner resina, el pasahilo que se fue, que se pone nuevo. Pero sí. Buenas noches, Alberto. El puntero al toque se te lo cambia. Sí. La longitud dice viene con termo contraíble y es más liviana. Sí, Dice pero hay que sacar el corcho que tiene. Si es la longitud que conozco yo, las clásicas, tienen un corcho grueso. Bueno, yo le saqué todo ese corcho, le saqué el regatone de reggaetón.
Le puse todo, tal, le pusimos termocontraíble, ya dejé un poquitito más liviana, pero una la regalé y la otra la sorteé. Quedó pesada igual. Quedó pesada. Nada que igual. ver con el Lure Killer, ¿no? No, nada que ver. Esa cañita yo estoy todo el día con ella en la mano. Johnny, ¿cuál es la mejor carnada para la tambera? Depende. Depende la época que ya entre, depende la temperatura del agua, depende un montón de cosas. Yo te voy a decir 3 casos que nos pasó a nosotros. Mm. Siempre la pescamos con cangrejo, es la carnada habitual. Cangrejo, estoy hablando para la corvina grande, no estoy hablando para la tamberita, no estoy hablando para la ranita y que le pescan con piojito, no. Yo estoy hablando de la corvina grande. Con Noé una vuelta fuimos, estaba lleno la barra, las corvinas estaban ahí, estaban cantando, nadie pescaba nada. Y yo digo, qué raro, porque si las corvinas, bueno, había casos y en el momento que mirabas y las veías cruzar ahí. Que estaban ahí, pero no estaban comiendo. O sea, entonces yo digo, pero que algo pasa, tienen que estar comiendo, no están comiendo cangrejo. Bueno, no sé por qué saqué el cangrejo que tenía, puse un langostino y para abajo. Bueno, sacamos 11 con Noelia. 11 pescamos. Era Tiki, era solo yo y Noé. Y uno me dice, ¿con qué estás pescando? No sé, estamos tirando con camarón. No le dije langostino, estamos tirando con camarón. Y él gritó, vos gente es con camarón. Y aquello se esparramó y todo el mundo tenía los kilos de cangrejo. No estaban comiendo con cangrejo, estaban comiendo con langostino. Sacamos 11, en realidad liberamos 9 y trajimos 2. Que están los videos. Nos trajimos 2. Trajimos una como una de 12 kilos y otra como de 20 kilos. Que fue la primera que salió. Después fuimos otra vez. Llevamos cangrejo, llevamos langostinos. Viste que uno ya va agarrando experiencia. No. Estaban saliendo la nena con sardina. Increíble, pero está. Crea quien quiera. Sardina. Pero- La sardina en la que uno lenguea las pescas, bueno, con sardina. Sacamos 6 ese día con sardina y ninguna pescó con La cangrejo ni con penúltima vez langostino. era con el cangrejo, pero destapado. Ah, sí. Había que sacarle la tapita, que tuviera todo aquello así. Sí, todo es verdad eso, sí. Pero depende, pero yo para mí que la carnada principal es el cangrejo para la corvina, el cangrejo duro, el caminador, que llamamos acá nosotros, y el langostino como carnada. Después, bueno, obviamente, que ya más para el la navaja o el muergo, que dicen que es una almeja larga, fina, por eso le dicen navaja, eso también ellas comen mucho, pero acá no funciona, acá en la barra no anda. Yo para mí, porque todo lo mío es todo imaginación, ¿no? Yo para mí que las corvinas, no sé si alguna vez ustedes vieron los biwá cuando se agrupan en cientos de miles de biwá. Yo vi eso en el Río Negro y no podía creer. Arrinconaron todos los biwá. Los biwá es un pato, ¿no? Que come pescado. Los arrinconaron en un rincón, todos los pejerreyes, y los de adelante se sumergían, cazaban el pejerrey y se iban para atrás. Y aquello era así, ¿no? Pero millones. Hasta que los liquidaron casi todos, y ahí se fueron. Yo para mí que la corvina negra, si andan en cardumen, ellas deben de hacer eso. No digo que sea como el biwá, pero para mí que ellas se agrupan, ¿no? Van encerrando el cangrejo en algún lugar y ahí le dan de punta. Porque yo creo, y ya ha pasado, los que pescaron la corvina deben de saber, que ellas cuando comen en un lugar, por ejemplo, comen acá donde el mate, y comen ahí, le tirás el anzuelo al lado y no pica. Tenés que tirar ahí. No come. Sí, pero está pescando aquella lancha, aquella, la están matando. Y vos tirás, acá no.
es allá. Y te pudrís y no pescas una. Y te venís sin ninguna corvina. Yo para mí que ellas las agrupan, ¿viste? Porque son montones. Yo digo que son peces inteligentes que como son tantas cantidades y tantas que comen juntas, me imagino que no van a comer un cangrejo. Ellas vienen como arriando el bicho, los amontonan en algún lugar clave y las comen ahí. Una vuelta amontonaron allá abajo los cables y las comían ahí. Y le tirabas al lado, tenías que estar en la vuelta esa. Sí, es un círculo. Era un círculo. Y tenías que tirar en el medio. Si tirabas, yo que sé, abajo del callo, no te picaba. Y ojo que mismo así, toda esa cantidad de gente, hubiera un montón que salieron por fuera y si yo no te puedo creer, el miel de al lado sacó 11, el otro sacó 15, el otro sacó no sé cuánto. Y yo no tuve un toque. Y bueno, no estabas le tirás al lado, no come. Es creer o reventar. Esa es la experiencia que yo tengo. Esa es la experiencia que yo tengo. Sergio David dice, dame tu opinión de las cañas Shimano Alivio y Shimano Katana. O hiciste prueba con aquella vez, pero no me acuerdo con cuál fue. Yo probé las dos, pero no son cañas para plomos de meterle peso. Son para plomos de creo que hasta 120 gramos. Pero son cañas preciosas. Si me decís calidad, es excelente calidad. No la podés pasar de peso. Tenés que respetar lo que dice ahí. La caña Alivio me encantó. Me encantó. Y también... No, pero la más linda era la... Sí. Es Sash, era. Sí. Creo que era. Es 6, algo así era. Sí. Esa era la más linda. Esa la agotaron. Esa tenía la punta híbrida. Esa me encantó, esa caña. Que también le lloré, le chupé los garrones a Carlitos, le lloré las... No, pero él no había... Justo esa no había encargado. Él Sí, encargó pero otra. después trajo. Ah, nunca la vi. Después trajo dos, la vendió y todo. Ah. Esa la quise yo. Abrí más, Kevin. No va a entrar. Gracias, yo pesqué con muergo. Me regaló un pescador en Solís y eso no sabía cuál era la mejor. No, pero yo para mí la carnada de ella, bueno, en realidad la carnada de la corvina negra es el Sí, sirí. Morgo también se pesca, Morgo. Es el sirí. Vos decís, pero el sirí es así, bueno. Me imagino que las corvinas negras que tienen 30 kilos, entre 2 o 3 agarran un sirí y lo hacen bolsa enseguida, ¿no? Acá compren este cangrejo porque no les queda otra y tienen que comer para deshogar. Pero me hubiera guardado el sirí aquí. Hay un video donde un tipo pesca, o sea, agarra un sirí, le saca un pedazo, no sé, un pedazo de sirí. Aparte te das cuenta que es el sirí con cangrejo azul en carne, lo tira y así como tira, una corvina negra. Porque este cangrejo que tenemos acá no es que haya allá donde ella viene, ¿no? Después vamos a andar como locos todos buscando sirí. Acá dice Néstor, mira, me quedan Aquaró de 360 de 2 tramos, 1900 pesos, un regalo, pero tengo el bollón, claro, también tiene el bollón de las ofertas que puede llegar a un 10, un 20, un 30% de descuento, que ¿Te las rebajas? ya un 10% de descuento de 1900 ya te queda en 1000. El bollón consiste en cada compra que vayan a hacer, él tiene un bolloncito con papelitos adentro. El que saques y lo que salga allí es la rebaja que van a tener. Claro, si sacas un 30 te da de regalo. Más barato que eso. Está al mismo precio que la curica. Pero en la curica comprando con un 10% de descuento te damos nosotros. Pero Néstor te puede llegar hasta un 30%. Así que... recomendación, andar Néstor ahí. Tenés buenas cañas, aparte de la atención espectacular. El sirí es un cangrejo. Grande, ¿no? Pará que yo te muestro. Acá te mostramos todo. Cangrejo sirí, aguanta un poquito. Ahí te va a salir. Vamos a poner acá. A ver cómo estoy. Cangrejo sirí. Es azulado. Azulado. Este es el sirí. Este es el cangrejo. Acá vamos a poner imágenes, no, videos no, imágenes. Para que, y aparte son grandes ellos, ¿no? Vamos a poner uno acá, a ver. Ahora en este video, del último Johnny pescó uno. Un cangrejo. Ese es el sirí.
Ahí da la impresión que es chico, pero ponele que pese uno grande, pese unos 300 gramos. Es bastante grande. Hay que tener cuidado con las pinzas de ellos que es fuerte, fuerte. Bueno, ese es el Siri. A ver, vamos a cerrar acá. A ver si hay alguno... Ahí cuando están, que los liberás, ¿viste? Ellos se quedan en esa posición así. Y ojo con meter el dedo ahí, ¿no? Acá está el que pescó Johnny ahora en el último video. La última pesca que hicimos. No sé si se ve. Bueno, está el video. A poner el link ahí, amor. Vos podés poner el link para que vean. Copia el link y poner ahí. ¿Eh? Copia el link y ponerlo ahí. Si vos podés poner. Un cangrejo, buenas noches familia, buenas noches Víctor, espero que ande bien. Ah, yo pesqué uno y no sabía que servía para la corvina. Generalmente no se los mata para la corvina, generalmente se lo quedan para comer. En esos brutos brazos que tiene y las pinzas y le sacar la parte de arriba tiene un montón de carne. Es una carne muy fina para comer. Sí, así un boñuelo de sí, boñuelo y lo que sea, hasta sopa. Yo pesqué Ahí, un... ahí se ve bien. Sí. Está, pero compartí el link del video ahí para que puedan. Yo quiero ver si puedo compartir algo con ustedes acá, a ver. Dejen ver un poquito acá. No, esto no es acá, de este lado. Acá. A ver si puedo compartir algo con ustedes. No sé si deja YouTube porque lo elimina, ¿ves? No, deja porque si sos administradora vos. Yo quería, estaba Tiago todavía que quería hacer sopa con el cangrejo. Sí. Quería quedárselo acá rico, dice, para hacer sopa, dice. No sé porque nunca comí yo el cangrejo ese. Acá voy a compartir. Voy a compartir con este. Yo le voy a compartir a ustedes. ¿Dónde está? Nosotros tenemos una página de... Yo pesqué uno y no sabía que servía para la corvina, dice. Tenemos una página de WhatsApp, grupo de WhatsApp, que cada vez que nosotros publicamos un video, lo primero que hacemos es ponemos ahí. Así que yo lo voy a compartir a ustedes. Y el que quiera seguirnos es sin obligaciones. Esto no es que tienen que seguirnos, no. El que quiera nos sigue. Es una página que no lo va a joder para nada, nadie lo va a joder. No es que va a llegar una notificación a cada rato. Mira, les mandé el del Biguá. Bueno, ese canal es nuestro también. Ah, pero no va a querer. No, porque no es. No es, sí. Bernabé Sosa dice que pescó un cangrejo de eso en la barra de Punta del Este. Tengo un video de esa pesca. Sí, ya me enteré. Y Leonardo dice, los pescadores del arroyo Balsas hacen buñuelo de sirí. Balsa no, balizas. Ah, bueno, ¿qué crees? No sabía. Estoy perdido, cache. Celular esto. Y acá. Bueno, vamos a ver acá. Los pesqueros. Qué bolazo. Yo me estoy buscando yo mismo. Acá. Como, claro, como el que pescó, sí. Eso, Gustavo. Ah, va, ahí yo les comparto. ¿Vieron ese link? Estén tranquilos nomás, que eso no es divino ni nada de eso. Ah, mirá, Facu sacó uno el mismo día en la Rambla, dice. Ahí pueden entrar y seguir. Tenemos un grupo de WhatsApp. Que cada vez que subimos un video va a llegar ahí la notificación. Bueno. Tenemos un sorteito más. ¿Qué sería ser? No entendí eso. ¿Qué sería ser Johnny en YouTube videos privados? No entendí, Manu.
si podés explicarte mejor. Buenas noches, estimados. Esos cangrejos son carísimos. Carísimos y riquísimos. ¿Y vos por qué no me dejaste quedar con uno? No, no, no. Deja el cangrejito. Pero quería probar, a ver cómo era. Se salva, Nino. ¿Cuál es el ¿Qué otro sería socio? ser yo cuando... Ah, cuando paga la membresía. Bueno, cuando pagas una cosa es suscribirse, que es gratis, es totalmente gratis. Y otra cosa es pagar la membresía, que es 0,99 dólares mensuales o $1 con 99 mensual. O sea, no es nada. El beneficio que te da que, por ejemplo, nosotros subimos el video los domingos o sábados, dependiendo. Entonces el beneficio que tenés es que subimos el video y el primero que ve son los que son los miembros del canal, son los primeros que ven. ¿Está? El beneficio que tiene que son los primeros que ven. Y menciones cuando estamos en vivo que aparece que son los por ejemplo, hay muchos acá. Hoy justamente no están ellos, pero No, tuvieron a Tilio. sí, hay menciones, son ¿cómo gente es? destacados, son gente que mandan mensajes, podemos saltear a muchos, pero ellos, bueno, solo que son un escape, pero siempre se menciona. No me sale el nombre de Son, sí o sí tenemos que leerlo, ¿entendés? comé. De la galleta comé. Que no me sale el nombre. De la galleta. Sí, que a los 9 minutos hace galleta. ¿Comé? Pa, me estás haciendo, me estás... El suscriptor, que se hizo miembro, ¿comé? Me olvidé el nombre. Que va a pescar con la señora. Ah, bueno, Gabriel, ¿no? Gabriel, ahí está. Sí, sí, Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Ahí Acá está. está él. Sí, obviamente. Son personas que cuando escriben, sí o sí tenés que leer el chat de él. Eso es como una obligación. ¿Por qué? Porque paga una membresía mínima, pero paga 0,99, $1 por mes. Como la película que yo tengo $1 y 50 va a pagar mensual. Sí, hacen asado con la misma tapita de la cabeza. Sí, señor. Bueno, ¿qué más va a Bueno, pasar? muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Mira que te va a sonar el celular simplemente cuando nosotros publicamos un video ahí y sos el primero que vas a ver. Obviamente, primero van a ver los miembros del canal y seguramente vos después, pero siempre se publica ahí. A veces no dormimos en los laureles, ¿no? Porque publicamos tarde. Sí, En todos lados. tenemos unos laureles acá en el fondo que a veces nos dormimos ahí. Bueno, gente, ¿algo más? ¿No? Ah, tenemos la tanza del líder que nos ofreció. ¿Estás ahí, líder? ¿Estás ahí, Néstor? De 1775 metros con 2, creo que dijo. ¿Estás ahí, Néstor? Bueno, se viene un sorteito más, pero se viene un sorteito más si llegamos a 105 o 110. Tenemos 101. ¿Qué pasó? Tenemos No. 101. Sí. Néstor. Poné bien No, él puso 0,30 y... Alexis, ¿por qué una latí. no? Se puede decir porque yo recién entré para mirar. Y dice ver canal. Sí, claro, y ponés seguir, ¿entendés, Alexis? No se puede entrar, dice el link. Pero yo recién entré acá. Así que el link está bien. Está. No, link también. Entrás y ponés seguir y listo. Está ahí, Néstor. Bueno, sí, bueno. Néstor ofreció una bobina, si no me equivoco. Poné ahí, Néstor, que nos olvidamos. Si no me equivoco, 0,30 era. 0,35 de 1700. Me viene bien para las panaderías. Ahora, T-Fluor 0,25. Perfecto. Bueno, Ahí está. pero tenemos que llegar a 110 personas. 110, hay 104. ¿Qué pasó? A ver, éramos 130, 145 éramos. Hoy, ¿qué pasó? Se aburrieron de mi cara, seguro. Mira que vine a trabajar hoy domingo, Estaba trabajando yo. Y estoy acá firme. Porque me gusta. A pesar de todas las circunstancias que pasaron. Yo voy a escribir un número. ¿Cuántos somos?
99. ¿Para qué tal el papelito que estaba escrito ahí? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, No, pará, ¿cuál era el que estaba escrito? Ah, está acá. Este no, este ya. a ver, un número que me diga Néstor de allá por telepatía. 1729 metros. ¿Será que da eso para tirar, Néstor? ¿Será que da? Bueno, me faltan 3 para que yo empiece el sorteo. 110 quiero presente. Si no, no empiezo el sorteo. Ay, yo estoy bien asqueroso, te digo. Julia, hoy ya me uní a WhatsApp, me olvidé de comentar saludos entretenido y vivo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hola gente, saludos de Argentina. ¿Cómo andamos, Martín? Gracias por estar. Todavía no empezó Noelia. Mirá, tenés una tocaya. ¿En qué trabajás? Trabajo de todo. Tengo como 5 trabajos. Arreglo computadoras, soy No, no electricista. empiezan a decir número que Sí, no todavía empezó. no. Se fueron a buscar el cangrejo para la también. Esperen que yo todavía no dije cuántos somos. 111. Bueno, cuando tenga un punto, yo voy a poner un número acá, a ver. Cuando ponga un puntito y arranco, sí, Yo. Noelia controla acá. Ah, le puso Néstor. Bueno, ahora yo ya puse acá yo, Néstor. Te voy a mostrar. ¿Te puso Néstor lo No, que? no, qué edad tenía. Está, pero está buena. Sí. Pará, no me mostraste. Este. Ah, Este. Bueno, arranquen por una bobina 0.25 milímetros, 1728 metros. Qué impresionante. A ver si acá. Bueno, tengo que mirar. Tengo que mirar porque si no. ¡Ay, la parió! Qué impresionante. ¿Lo que no hacen por una bobina, chico? ¿Qué la parió? Y aparte la bobina viene solo bobina, sin nylon. ¡Pah! ¿Es solo para adorno? Yo me Ay, acuerdo, ahora que ustedes están escribiendo ahí, en el tiempo de Gurí, fuimos a un baile, y era el tiempo del baile, ¿se acuerdan? Lambada, la lambada, era la lambada. Yo quebraba las caderas, pero era una hermosura yo. Era un congrio bailando yo, es lo que movía. ya está. Ya está. Mm. Y el hombre, y el DJ dijo, bueno, ¿quién baile mejor? Yo tenía acá atrás un número, no sé, un 07, un 027, no me acuerdo, que eran las parejas que bailaban. Y nosotros nos movíamos que parecían unas víboras. Que Por yo la era, duda voy a buscar otro más. dice, ¿quién se gana un cajillero de cerveza? Y nosotros con 15 años un cajillero de cerveza, ¿sabes qué? La fiesta que nos hacíamos. Salimos ganadores y el tipo nos dio un cajillero de cerveza. O sea, un cajillero de cerveza, no con cerveza. Qué malo que yo estaba. Ya salió muy bien ahí, atento Gabriel, atento Pesca en Familia, vamos arriba, excelente. ¿Ya salió quién fue? Sí, no voy a buscar más. Ya hice la captura. ¿Lo hiciste? ¿Pero quién fue? Mostrame. Este. ¿Cuál? Para que lo perdí ahora. Y ahí no está. No, pará. Acá este. Ahí está. Está acá. Comparto ahí. A ver si no está muy por arriba. Ya está, gente. Ah, ahora es tarde, Alison. No te comparto porque si no. Ahora no vas a encontrar, amor. Pero para un poquito, para un poquito. Para un poquito. Ah. En el 114. ¿Qué número era? Ah, yo me... Yo para qué, si no tenés, si me compartí, demora mucho, vos. Pero ahora se pasó mucho ahí. Va a ser más fácil mandar que. Bueno, estás mandando eso. Tengan paciencia un poquito que Noelia va a mandar y... ¿Se sigue cortando la pantalla? No, no. Mandás para... Pará, no sé cuál es los pesqueros. Este es, ¿no? Sí, ese. Este. Sí, ese. Qué raro que no me salió la hora ahí. Acá llegó. ¿Llegó? Sí. Ah. A ver, vamos a poner... Guardar imagen. Guardar imagen.
Ah, si ustedes vieran de este lado acá, la cantidad de cable y cosas. Voy a poner número 80, es este, que ya van a ver. Bueno, muy bien. Vamos a poner ahora la imagen. Acá, Imagen, acá, ahí. acá. No, sigue parpadeando. Acá. Descarga. Ah, Bueno, aceptar. el número es este. 81. Está el 81. Y el ganador es ¿Eh? 81, Gustavo Figún. Gustavo Figún. Bueno, que aparezca Gustavo Figún ahí, que diga sí, estoy. Bueno, ¿Estás ahí, Gustavo? a ver, Gustavito. Gustavo Figún. Washington. Felicitaciones, Gustavo Figún. Allison, tambores, yo me olvido de los tambores. Bueno, voy a sacar esto de acá porque... Pasa que está medio complicado, está, porque me quedó como muy distanciado. No quedó, hay algo que está... Por eso que yo quería, ¿te acuerdas que yo te dije que quería arreglar la parte de video? Ah, Bueno, por eso hay que picar la pantalla y por eso que pasó lo que pasó. Bueno, a ver, ahí apareció. Presente. Bueno, muy bien. Escúchame, Gustavo, en el link de este video, en el link, buscas el libro de la pesca. Ahí va a estar el teléfono, va a estar la ubicación. Vos prendés tu GPS, buscás ahí y te va a llevar a la casa de él. Eso sí, le mandás un mensajito antes porque somos pobres, ¿no? ¿Y qué hacemos los pobres? Todo el día trabajamos. Entonces más o menos a las 6 de la tarde, más o menos está en la casa. Coordiná en el link de este video, o sea, en la descripción de este video está la ubicación y el teléfono de él. ¿Está? Pasás por allí, levantás y ya te fijás alguna cosita si te sirve. nos Ya metés la encontramos. mano en el frasquito ahí. Ah, mira, nos encontramos por Freivento en la estación de servicio, ¿Con quién? que estaba buscando una casa de pesca. Si me acuerdo, ¿cómo que no? ¿Quién? Que es de Freivento. Nos encontramos con él allá en la estación de servicio, que vos cruzaste para... Ah, sí, sí. Que él fue hasta donde yo estaba. Sí, Ah, claro, claro, me claro. acuerdo. Sí, sí. Pero qué pesca hicimos de bagre ese día. Hicimos una fritada que no sabés, Gustavo. Bueno, me alegra que esté acá. Bueno, muchas gracias, la verdad, de corazón. Qué lindo, ¿eh? Que estábamos buscando una casa de pesca que no la encontramos. No, la encontramos, estaba cerrada. Ah, ¿encontramos? Sí, porque hay casa de pesca, ferretería, Ah, creo. Bueno, está ahí por hoy, está, ¿no? Ya está. Gente, muchísimas gracias, de corazón. La semana que viene, el domingo, vamos a tener unos... Yo voy a saltar a Carlito. Le vamos a pegar un asalto, ya vamos a tener unos regalitos para ustedes. Pero no para que estén ahí. Yo a veces tengo y a veces no tengo, y a veces igual. Pero la idea es buscar un temita. Por ejemplo, eso, yo hablé de los corvalitos y hablé de por qué hay corvalitos ahí. ¿Más o menos le encajó o no? ¿Vieron que en el faro verde está lleno de corvalitos? Y en el faro rojo sí sale alguno, pero no. vos estás Es por diciendo ese si tema. concuerdan. Si concuerdan con lo que yo hablé. Lo que pasa es que yo me hice amigo ahora de un señor biólogo que él es pescador. Y obviamente estudió mucho ese tema. Y yo le pregunté justamente. Dice, no, lo que pasa, Johnny, que como acá tenemos un 70% de todo el año de viento del este, en esa zona del faro rojo hace un remolino. Bueno, vieron que a veces tiramos el Buen plomo descanso. y corre, ¿no? Bueno, hace un remolino y se junta mucho barro. El corvalito come partículas del barro, bueno, microorganismos, camaroncitos, cositas, bueno, etc. Por eso que en esa zona hay mucho corvalito. Está bueno sus consejos, dice Leonardo. Bueno, yo aprendo de otro, no es que yo me las nací sabiendo. Igualmente, Albertico. Y aprendo con ustedes Buena también. semana.
Bueno, que pasen muy bien. Para la próxima semana no va a haber fallas porque voy a practicar de esto. Nosotros pescamos corbalitos en el faro rojo, en el faro verde, dice. Y cada vez que fuimos en la carnada al recoger salía barro, Bueno, dice Sandra. entonces estamos en lo cierto, gracias al compañero Hay que bastante me... corbalito, dice, Ah. pesca en familia. Y siempre Javier. y aparece siempre cuando está la burriqueta. Estoy de acuerdo con tu análisis de los faros del buceo. A este se alimentan las corvinas. No, al este se alimentan las corvinas. Porque justo en corazón ahí no Sí, el corazoncito. no sí. puedo leer. Y al oeste los corbalitos, dice Néstor Sosa. Vale. Un abrazo, A ver, Gabriel. Déjame ver una cosa acá, ya ¿Qué que vas a estamos mirar? acá. Voy a mirar. Pez. Porque nosotros decimos corbalito, pero es córvalo, ¿no? Mm. Decimos corbalito porque, claro, como él es chiquito, es corbalito. Como es Divi, Claro, como es cabecita, a ver si aparece alguno acá. Acá está, este es uno, pero vamos a buscar uno que esté más. A ver, ¿dónde está? Este es un corbalito. A ver qué dice acá del corbalito. Océano Atlántico, del Panamá hasta Argentina. De 25 a 30 centímetros como mucho. en fondos fangosos. Ahí está, en fondos Hábitat. fangosos, que quiere decir que son de barro. A ver, alguna cosita que diga acá. Tema que los nombres científicos. No, pero lo que pasa es que entraste en imágenes. Tienes que... Descripción de la entidad, a ver. No dice nada que nos interese acá. No dice nada que nos interese, a ver. Pero sí, lo que yo estoy seguro, este es el corbalito. Sí, lo que yo estoy seguro es que ellos son de una profundidad de 50 metros. O sea, viven a esa profundidad. Ellos aparecen esta época, no sé si es para desovar y ya aprovechar y alimentarse. Alimentación. Mira, gusanos. Mira, come principalmente gusanos. Y es el gusano donde se encuentra, en el barro seguramente. Los machos pueden alcanzar unos 30 centímetros de longitud. Bueno, Ahí dice, vive hasta 50 metros de ay, profundidad. mirá qué lindo. Yo no vieron con los cagabolazo. Es un pez de clima tropical demersal que vive hasta los 50 metros de profundidad. Alguna cosita me acuerdo yo. Qué disparate. Qué lindo. Agarrar un libro y leerlo. Esto es lindo. Qué disparate. Bueno, son lindos los corvalitos. Y yo, la verdad que una vuelta, como sabrán, yo vengo de la ciudad de Rivera. Yo no es que nací en Punta del Este. No, yo vengo de la ciudad de Rivera. Y tuve que aprender mucho acá. Aprender a pescar acá. La pesca de arroyo es totalmente distinta a la pesca de acá. La pesca de laguna no es la pesca de acá. Allá con un pedazo de garrón de vaca y un anzuelo, un anzuelo atado con alambre, un pedazo de piola, y pescás. Acá si tiras eso, no pescás, y no pescás, no hay vuelta. Acá es otra pesca totalmente distinta. Y me encanta, ¿no? Me encanta. Pero las dos tienen cosas contras y contra a favor. Y las dos así lo mismo. Porque tenemos el agua dulce, que tenemos la sombrita, tenemos el fogón, tenemos el agua dulce. Eso, ¿no? Acá no tenemos sombra. Te metes ahí al mediodía, ¿sabes qué? Pero es otra pesca también, ¿eh? Es otra cosa. A mí me gustan los dos por igual. Yo cuando me aburro un poco de acá me voy para el agua dulce y me aburro un poco de agua dulce y me voy para acá. Pero está. Bueno, ¿alguien quiere saber algo?
que de repente buscamos en internet. Acá En buscamos verano no sé si me gusta tanto por igual. No, no, en verano no, en verano me gusta, a mí me gusta el monte. El monte te tirás un poco en el arroyo y te vas para la sombra. Y, bueno, los mosquitos te cagan a mordida, pero bueno. Muy buena la explicación, Johnny, la verdad no la tenía idea. El por qué. Sí, noté eso. Que hay más en el faro, sí. Yo una vuelta me pasó, por eso le pregunté al amigo. Un día fui al Faro Verde, saqué como 55 corvalitos. Todo con liberación, ¿no? Decía que está a poca distancia y la misma agua, dice. Muchas gracias. Sí, sí, es por el... Elvio es dice que mucho. pescó 2 hoy en el rojo, ¿Dos qué? ¿Corbalito antes que nos corriera el agua. o dos burriquetas? No, creo que deben ser 2 corvalitos. Bueno, nos vamos. Saludos de Pinar, Andrés Rosa. Bueno, un saludo Andrés, gracias por estar. Ya nos vamos, tuvimos bastante tiempo. Hoy nos salió medio complicado el vivo, pero está. Detalles que para el próximo nos saldrá. Lo que pasa es que estamos cambiando unas pantallas, cambiando unas cosas y poniendo los cables nuevos porque son cables viejos y está, en fin, hay que afinar cosas. Buenas noches, buen descanso para todos. Sandra, Andrés, Mario, Mariano, Elvio, Ale, Claudio. Bueno, Claudio, ¿qué fue que se ganó? Tu caña. Sí. Sí, ahí va. Y que Gustavo fue. Ah, yo tenía que haber apuntado acá, ¿no? Bueno, Gustavo, Ah, bueno, pero en está la ahí. descripción del video está la dirección y la ubicación del líder de la pesca, Néstor. Tengo la foto ahí igual. Manden un mensajito, a qué hora estás, así no se descoordina eso. Y la cañita, bueno, mándenme el mensaje, que no es yo, vengan acá, lo levantan, lo ayudo con la currica, no hay problema. ¿Estamos? Gente, que pasen muy bien. Un abrazo grande, gracias por estar. Se pasó lindo. Conmigo se pasa bien. Como decía, humildemente. Bueno, gente, que pase muy bien, ¿eh? Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Por lo menos con mejora de esto que tuvimos medio ahí. Chau, gente. Chao. Chau, que pasen Nos bien. vemos. Chao. A ver qué hacemos por acá. Voy a ver si veo por acá, porque esto ahora tengo que volver a empezar, como quien dice. A ver acá. Bueno, gente, que pasen muy bien. Chau, Chao, chau. chao. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.